@Julio Sánchez Cristo Oficial. Nuestro personaje de hoy es Álvaro Uribe Vélez, el presidente de todos los colombianos. Nos atiende a esta hora. Señor presidente, gracias por estar en la W. A esta hora le escuchan en toda Colombia, en Panamá, en Ecuador, en la costa este norteamericana y en nuestra estación Radio Inter de Madrid y en el mundo entero vía Internet. Bienvenido, presidente. Buenos días. Julio, muy buenos días a usted, a sus compañeros en la W y a todos los oyentes, a los compatriotas que nos escuchan a esta hora y a los ciudadanos de los países hermanos que también escuchan a la W. Señor presidente, una de las grandes preocupaciones que tiene el gobierno nacional y que por razones de la coyuntura política está viendo en problemas son las reformas. La reforma a la justicia y la reforma política. Y le digo de la coyuntura porque aquí el jefe del Partido Liberal la semana anterior fue muy negativo con el apoyo que le pudiera dar el Partido Liberal al tema de esa reforma. Hay primero que todo un debate nuevamente mañana por la presencia del señor ministro de Justicia y del Interior por problemas pues que no tienen que ver con él, pero que desde lo que le ha pasado a su hermano de alguna manera le salpican a él. Presidente, ¿cómo ve usted el ambiente para que se adelanten esas reformas sin nombrarle los impedimentos que hay en la Comisión Primera? Bueno, Julio, primero veamos una especie de menú temático de ambas. ¿Cuáles son los temas de la reforma a la justicia? Temas de la reforma a la justicia son la doble instancia, la descongestión, reformar el sistema de elección de magistrados del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, unas reformas al Consejo Superior de la Judicatura, además el tema de cómo se deben elegir los contralores departamentales, el Contralor Nacional y el Procurador totalmente en procesos totalmente independientes de la justicia. ¿Cuáles son los temas de la reforma política? Las responsabilidades de los partidos, las sanciones a los partidos, el tema de la silla vacía, el tema de la financiación. Creo que son dos reformas absolutamente necesarias. Le he dicho a nuestra bancada parlamentaria que nosotros tenemos un deber con el país de llegar a las elecciones de 2010 con esas reformas aprobadas. Le da un listado de temas para tomarlos en el orden que ustedes quieran, sin perjuicio de las otras preguntas. Empezaría por esto, los impedimentos. En la reforma política se propone que empiece a aplicarse, por ejemplo, el tema de la silla vacía, con la forma que tenemos de eliminar los suplentes, tal cual lo habíamos propuesto en el referendo de 2003 que no pasó. Hemos propuesto que eso se aplique a partir del 20 de julio del año entrante. Entonces los actuales parlamentarios no estarían impedidos. Y en el tema de la reforma a la justicia, la doble instancia, habría una primera instancia en la Corte Suprema de Justicia y una segunda instancia en lo que sería el Tribunal de Gobierno, óigase bien, integrado por los presidentes de las altas cortes más un magistrado de cada una de las cortes, o sea que eso no se sale de las altas cortes. Primera y segunda instancia están en las altas cortes, eso se aplicaría exclusivamente para parlamentarios o aforados, a quienes se les abran investigaciones después de aprobada esta reforma. Entonces aquí hay un tema mediante el cual se evita que se invoque el principio de favorabilidad, un tema de discusión jurídica bien importante. Por eso creemos nosotros, estamos absolutamente convencidos que por ser unas reformas que se van a aplicar hacia adelante, no deben ser obstruidas alegando impedimentos. Yo le pido a los congresistas respetuosamente que tengamos en cuenta esto, que veamos el deber que tenemos con el país de discutir estas reformas, de mejorarlas, si se quiere, de agregarles, de quitarles, pero que no haya impedimentos para poder tramitarlas. Señor presidente, yo creo que todos los colombianos coinciden con usted en esa necesidad de esas reformas política y a la justicia. En sus 100 propuestas, cuando usted por primera vez se presentó como candidato, muchas de esas reformas estaban allí, otras se frustraron en el famoso referendo que no logró prosperar. Pero hoy, presidente, la coyuntura le transmite al país una sensación muy extraña. Es que unos congresistas que de una u otra manera están siendo investigados o hacen parte de equipos de trabajo políticos que hoy están o en la cárcel o investigados por la parapolítica, son los que van a reformar la política y la justicia. ¿Cómo entregar ese mensaje que no sea tan...
Yo diría que el problema no son las personas, sino aquí los textos. Por ejemplo, una duda que se ha propuesto, la duda de que la doble instancia va a crear impunidad frente a la política, a la parapolítica. Eso no es así. Se lo explico. Primero, la doble instancia es una institución universal. Segundo, en una sentencia del primer semestre de este año, la Corte Constitucional nos recordó que la doble instancia es necesaria, como también separar las funciones de investigador y de juzgador, de la esencia del sistema penal acusatorio que se incorporó en nuestro país. Entonces, ¿por qué la doble instancia que estamos creando no es un factor de impunidad a la parapolítica? Por lo siguiente. Primero, esa doble instancia no se sale de las Cortes. La primera instancia estaría, en el caso de pérdida de investidura en el Consejo de Estado, en el caso de juicios penales en la Corte Suprema de Justicia. Y la segunda instancia, ¿dónde estaría? En ambos casos estaría en un tribunal especial, una corte de gobierno, una sala de gobierno. ¿Quiénes la integran? Óigase bien, los presidentes de las diferentes cortes, más un magistrado adicional por cada corte. ¿Para quiénes es esa doble instancia? Para aquellas personas a quienes no se les haya abierto investigación, para aquellas personas a quienes se les abra investigación en el futuro. Entonces, las personas que están siendo actualmente investigadas, que están siendo actualmente juzgadas, no serían beneficiarios de este sistema de la doble instancia. Por ende, no hay razón para decir que va a quedar la parapolítica en impunidad. Solamente hacia futuro. Alguien dice, es que eso no se puede, porque pugna con el principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad, como todos los principios generales del derecho, obra en la medida que el texto constitucional lo incorpore, y el texto constitucional puede incorporarlo o excepcionarlo. Aquí el texto constitucional lo excepciona. Alguien dice, lo que pasa es que la Constitución no puede decir que eso se va a aplicar hacia adelante. Tenemos muchos casos en los cuales la Constitución ha dispuesto una vigencia futura, y eso ha sido válido. Incluso la Corte Constitucional nos ha dado ejemplos de esa materia. En una sentencia del primer semestre de este año dijo que separar las funciones de investigador y de juzgador tocaría para los casos que se abrieran después de mayo de este año. O sea que la misma Corte Constitucional nos ha dado señales de que se puede definir una vigencia futuro en el texto constitucional. La Constitución de 1991 tuvo también muchos artículos de vigencia restringida. Cuando se revivió la extradición en el país por ahí en 1996, 1997 también se dijo que sería para nuevos delitos, para delitos que se cometieran después de esa fecha. Yo creo que este punto es un punto sólidamente estudiado y que los colombianos deben tener la seguridad de que se está modernizando, poniendo al día nuestra Constitución sin que haya el más mínimo riesgo de impunidad para la parapolítica. Presidente, lo que se dice es que ese principio de favorabilidad no es tan fácil que se pueda eliminar vía este debate en el Congreso y que fácilmente ese tema es llevado a través de una tutela a la Corte Constitucional donde se podría aplicar. Mejor dicho, que por ese camino sí se abre el boquete. Aló, Félix. Sí, señor. Aló. Lo escucho, señor. Aló, Félix. Presidente, lo que le decía era lo siguiente, que sí, se puede poner en el texto el tema de la no aplicación hacia atrás, pero que es un texto fácilmente demandable ante la Corte Constitucional porque prevalecería el derecho, el principio de favorabilidad, y que por ahí es donde se abre el boquete para que todos los condenados por la parapolítica en el futuro demanden. Sí, Félix, pero el Colombia ha tenido muchas experiencias en esta materia y en todas ha salido bien. Yo no creo que eso pueda prosperar por lo siguiente, porque el constituyente válidamente puede definir que una reforma procedimental, en este caso estamos enfrente de una reforma al proceso de juzgamiento de personas aforadas, solamente se aplique hacia adelante y se estudia el principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad, como los principios generales del derecho, para ser aplicables en una jurisdicción, en este caso en la jurisdicción constitucional colombiana, tienen que ser incorporados por el texto positivo. Si la Constitución no lo incorpora, ninguna fuente existe para poder alegarlo.
tiene que ser la misma Constitución la que lo incorpore. Y la Constitución puede decir, en este caso no lo incorpore, no lo incorporo. Entonces, para nosotros es absolutamente claro que la reforma tendría la seguridad de que se aplique hacia adelante. Ahora, seguramente muchos demandarán, pero la tradición que se tiene es que eso no puede prosperar. Me preocupa más es no incorporar la doble instancia hacia adelante, porque esa sí es una institución universal y porque el derecho colombiano no la niega. Y además, usted sabe que en los años 2002-2003 se aprobó el acto legislativo que incorporó en las investigaciones penales el sistema acusatorio. De la esencia del sistema acusatorio es separar las funciones de investigador de las funciones de fallador, las competencias. Y en esa sentencia de primer semestre de este año, la Corte Constitucional fue muy clara sobre la necesidad de aplicar eso también en el caso de juicios a los aforados. Señor presidente, Alberto ha comentado varias mañanas aquí en la W que una de sus mayores preocupaciones en estas trascendentales reformas es que éstas se hagan a espaldas de la oposición. O no a espaldas, sino con el concurso de la oposición. Y la oposición pues cada vez se ha agudizado mucho más, no reconocen como interlocutor al señor ministro de Justicia y de Política para reformas de justicia y política. ¿Cómo se puede hacer unos cambios sin tener en cuenta al Polo y al Partido Liberal? No, la verdad, Julio, es que el gobierno y la bancada de gobierno debate todos estos temas con todos los integrantes del Congreso, con unos y con otros, y el gobierno está abierto a la discusión de estos temas en el Congreso, como ha sido todo nuestro proceso de reforma, Julio. Si nos remontamos al principio de este gobierno y hacemos un recorrido hasta la fecha, usted verá todas las reformas que se han aprobado en un intensísimo debate, y el gobierno siempre ha estado dispuesto al debate, el gobierno siempre ha escuchado, el gobierno está abierto para que las voces del Congreso de la República ayuden a mejorar esta reforma. Hay otro punto bien importante en ese menú, son muchos de la reforma a la justicia, y otros puntos muy importantes en ese menú es la reforma a la política. Los colombianos preguntan, ¿y por qué qué trae la reforma a la justicia para descongestionar la justicia? Esa es una pregunta bien importante y la respuesta es esta. Primero, durante el gobierno nuestro hemos casi que duplicado los presupuestos a la justicia. Eso tiene que ayudarle a que sea más expedita. Que le falta más, lo aceptamos, pero es que nosotros hemos tenido muchas restricciones presupuestales y de endeudamiento. Segundo, la ministra de Comunicaciones está trabajando activamente con la justicia para avanzar en conectividad. Esta semana en la Asamblea de la Jurisdicción Contenciosa, cuya cabeza es el Consejo de Estado, tendremos la oportunidad de revisar cómo va aquello que se acordó en asambleas de años anteriores del Consejo de Estado y también de la justicia ordinaria liderada por la Corte Suprema, que es el avance en la conectividad para que la justicia llegue a estar en Colombia en los próximos años en línea, en tiempo real, lo que debe ayudar a descongestionarla. El tercer tema es el tema de la jurisprudencia. Mire, tal vez esto no lo ha podido conocer el país por el debate político. La reforma propone que cuando haya una jurisprudencia en materia de salud o en materia de pensiones o varias jurisprudencias, el gobierno en adelante las decisiones administrativas las tenga que tomar de acuerdo con esa jurisprudencia y evitar nuevos pleitos. Porque ¿qué ocurre hoy? Hay una tutela, ordena tal cosa en salud. Se presenta otro caso, la autoridad de salud vuelve a decir que no lo puede atender, entonces se propone una nueva tutela y se congestiona mucho la justicia, en la medida que las decisiones administrativas tengan que ser consistentes con la jurisprudencia, se debe descongestionar la justicia. Hay allí otro tema muy importante, ese tribunal de gobierno, esa sala de gobierno, que sería una sala integrada por los presidentes de las altas cortes, quedaría con la competencia constitucional para dictar los reglamentos que permitan la descongestión. Ese es un avance revolucionario.
porque esos reglamentos los podría dictar de aprobarse la reforma esa sala de gobierno sin que tengamos que acudir nuevamente al legislativo. Entonces yo creo que esto responde a la inquietud del pueblo colombiano que pide una reforma a la justicia que avance en descongestión. Hay unos temas, otros temas que si ustedes tienen a bien a medida que conduzcan la entrevista, vamos a tratar, como es el tema de cómo se elegirían en adelante los magistrados de la Corte Suprema y los magistrados del Consejo de Estado, y el tema de por qué se propone elegir al contralor, al procurador, los contralores departamentales, prescindiendo de candidatos de la justicia a través de concursos de méritos. Esos serían otros temas. Presidente, discúlpeme que yo le insista en el concepto que ahora Julio le transmitió respecto de la participación de la oposición. Usted dice que el gobierno siempre ha estado abierto para conocer opiniones de la oposición respecto de estos temas y obviamente se refiere a los episodios en los que el Congreso ha considerado modificaciones a la Carta hasta ahora. Pero es que las circunstancias no son las mismas las de antes a las de ahora. Ahora usted está enfrentado en unos debates con las Cortes, está enfrentado con la oposición por distintos temas, porque hay un punto de fondo que es el que le interesa a la oposición y el que, con todo respeto, me permito plantearle, y es el tema de la posible reelección, porque la reelección dentro de la estructura constitucional, por cuenta de la modificación que ya se hizo para aceptar una reelección en el caso suyo, pues dejó la Constitución del 91 con una cantidad de problemas que no quedaron resueltos. Y entonces plantear ahora una nueva reforma política y una reforma judicial, pues naturalmente tiene que ver con el tema de si va a haber una posible modificación en materia de reelección. Y usted, cada vez que se toca ese tema, pues dice unas cosas que no son suficientemente claras para la oposición y que son las que, a mi juicio, complican esta discusión que estamos celebrando, realizando en este momento. Doctor Alberto, a ver, la semana pasada una serie de expresidentes, un grupo, el expresidente Cardoso, el vicepresidente Sergio Ramírez, unas personalidades internacionales acudieron a la presidencia de la República. También con ellos estaba el señor expresidente César Gaviria, director del oficialismo, a discutir el tema de la estrategia contra las drogas. Yo estuve allí todo el tiempo, hasta que ellos quisieron, dispuesto a responder todas las preguntas y escuchar, etcétera. Una cosa es una cosa y otra cosa es la necesidad de atender estos temas urgentes del país. Nosotros aquí en el tema de la reforma política y el tema de la reforma de la justicia no estamos hablando nada de reelección, doctor Alberto. Y entonces lo que tenemos que hacer es proponer un debate sobre estos temas que están a consideración del Congreso y los consideramos urgentes para el país. Por ejemplo, ¿qué se propone para la elección de magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado? Antes de la Constitución del 91 se elegían ellos mismos, lo que se llamaba la cooptación. Hubo muchas críticas, se dijo que eso era un sistema de amiguismo. ¿Qué ocurre ahora? Ahora también hay muchas críticas porque se dice que, y también con razones, que es un tema de interferencia de la politiquería. ¿Qué proponemos nosotros? Creemos que la propuesta es sana porque critica lo que había antes de la Constitución del 91 y lo que hay ahora. Se va a elegir a alguien en la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tenga unas personas elegibles, elegibilidad derivada de un concurso abierto, que en ese concurso se puede inscribir todo aquel que quiera participar en ese concurso, y entonces, entre los elegibles en la audiencia pública, entra a proveer la vacante que se haya presentado. Creemos que eso puede ser un sistema bueno, un sistema
que corrija los problemas que se han presentado después de la Constitución del 91 y que no vuelva a incurrir en los problemas de la cooptación que había antes de la Constitución del 91. En cuanto a los organismos de control, hombre, voy a tratar de ser gráfico con esto. Un contralor municipal me decía a mí, mire, presidente, a mí me eligieron contralor municipal después de la Constitución del 91. ¿Cómo distribuí la nómina clientelista? Le di la tercera parte de los cargos de la Contraloría a los magistrados que me ternaron, la otra tercera parte a los concejales que por mí votaron y la otra tercera parte a mis amigos personales. ¿Qué ve uno en esto? Antes de la Constitución del 91 había clientelismo de asambleas, consejos y congreso con los órganos de control. Después de la Constitución del 91, en lugar de haberse corregido ese clientelismo se extendió a la justicia. ¿Qué se propone? Se propone que el Congreso, las asambleas, los consejos hagan unos concursos abiertos para elegir los contralores, el procurador, y que en esos concursos se inscriban todos los colombianos que quieran y se escoja y se seleccione en votación pública, porque una de las propuestas de la reforma es que el voto en las corporaciones tendrá que ser un voto público, allí se escoja el contralor, el procurador o los contralores. Presidente. Yo creo que esa también es una propuesta bien importante para discutir. Para no hablar del tema de la reforma política, sí. Es trascendental. Mire, el tema de la silla vacía. Pero, presidente. Le voy a decir cómo proponemos resolverlo en la reforma política. Presidente, en el referendo de 2003, el gobierno propuso eliminar los suplentes. Ahora insistimos en eso. Un Congreso que tiene suplentes cada 3, cada 4 meses, es un Congreso que va perdiendo el hilo de la conducción legislativa y de control político. Es un Congreso que va perdiendo su norte. Por eso venimos desde el año 2002 proponiendo que se eliminen los suplentes. Ahora insistimos en esa propuesta, solamente podría haber suplentes o llegar al Congreso el siguiente en la lista cuando la vacante se produzca por muerte del titular o por una renuncia justificada. Si lo llevan a la cárcel, esa sería una vacante no justificada, por ende no podría entrar quien sigue en la lista. Presidente. Yo creo que allí hay una solución a este tema de la silla vacía, como también se trae el conjunto de castigos a los partidos cuando los partidos no pongan todo el cuidado para evitar que entren dineros de grupos criminales o entren a sus listas personas que tengan relación con grupos criminales. Presidente. Y hay algo bien importante también de austeridad, de transparencia y de facilidad de control en las finanzas. Por ejemplo, para garantizar la transparencia, que aquellas personas que deriven un porcentaje de sus ingresos de contratos con el Estado no puedan concurrir a la financiación de los partidos, a la financiación de los candidatos. Otra cosa bien importante, exigir a todo el mundo unas reglas contables sencillas, las mismas para todos, a fin de poder controlar rigurosamente el origen de los fondos y los montos en las campañas. O sea que el gobierno ha puesto todo el cuidado en el texto de ambas reformas para buscar que sean unas reformas que respondan a los mayores intereses y a los mejores intereses del país. Presidente, pero hay una cosa, es que de nuevo repite usted una fórmula que es habilidosa. Alberto le pregunta una cosa y usted responde otra. Pero Félix, perdóneme que yo le insista en esto. No me digas habilidoso, Félix. No, es que eso es Nosotros no estamos hablando aquí de reelección. No, por eso, presidente, pero discúlpeme que yo insista en ese aspecto. Usted me dice que tuvo una reunión con los expresidentes y que allí atendió unos temas porque usted tiene que opinar sobre las cosas que son inmediatas y eso yo se lo entiendo, pero imagínese por un minuto que usted fuera miembro de la oposición, por un minuto, y que el presidente de la República al cual usted está enfrentado tuviera entre sus posibilidades la de la reelección y que ese presidente hable de reformas políticas y judiciales sin resolver ese punto. ¿Usted como dirigente de la oposición cree que eso es posible? Es decir,
que mientras no se discute ese tema, aunque en esta reforma usted advierta que no se toca el tema, pues su relación entre una cosa y la otra es inevitable. Por eso es que yo considero que la necesidad de definir ese punto resulta determinante del éxito de la discusión de estos temas que usted nos plantea. Doctora Alberto, yo he pensado que eso, por sustracción de materia, no tiene ese peso. ¿Por qué traje el ejemplo de la reunión de la semana pasada? Porque dije lo siguiente, a ver, para unas cosas dicen que no dialogan con el gobierno, para otras sí. Si era tan importante dialogar con el gobierno para el tema de la política antidrogas, ¿por qué niegan el diálogo para el tema de la reforma a la justicia y de la reforma a la política? O sea que haber traído yo el caso de la semana pasada, diría yo que no es inconducente para responder la pregunta que ustedes me han formulado. El tema de la reelección, aquí nosotros, la instrucción que tiene el gobierno incluso es, el gobierno se concentra exclusivamente en estos temas. Usted sabe lo que yo he dicho tantas veces, que yo soy de la idea que no conviene que el presidente de la República intente perpetuarse. He dicho que sí me preocupa mucho la necesidad de que este país reelija la seguridad democrática, de que este país reelija la confianza inversionista, porque ambos se constituyen en el presupuesto necesario para poder avanzar en política social, para poder avanzar en superación de pobreza y en construcción de equidad. Y que hay que buscar es reelección de políticas, no de personas, y que hay que crear una gran sensibilidad en los colombianos para que proyectemos en el largo plazo estas políticas, porque le voy a decir esto, doctor Alberto, la verdad es que donde yo he vivido y durante todos los años que tengo, no he podido ver que se viva un día completo de paz. Hubo dos gobiernos que intentaron políticas de seguridad, no tuvieron tiempo de consolidarlas, los gobiernos de los presidentes Valencia y Turbay. A mí me preocupa mucho que no avance la seguridad democrática en Colombia. Esto hay que ponerlo en un punto de no retorno. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para que el concepto de seguridad se convierta en un punto de no retorno, para que el país recupere plenamente la seguridad, y lo más importante es el ánimo colectivo para ello. Y en cuanto a la confianza inversionista, mire, hoy tenemos problemas, doctor Alberto, de inflación, hemos tenido problemas de tasa de cambio, etcétera, como los tienen muchos países del mundo. Pero afortunadamente tenemos confianza inversionista, sigue fluyendo la inversión. Sería mucho más graves estos problemas si nosotros no tuviéramos la confianza inversionista que hemos ganado. El país no ha sido hostil a la inversión, pero yo diría que lo que marca la diferencia es el entusiasmo que este gobierno le ha puesto para que el país tenga altas tasas de inversión. De hecho, en inversión extranjera tenemos hoy unos montos mucho más elevados que en el pasado, y tenemos una inversión constante. En el pasado apareció un pozo de petróleo, había inversión extranjera, después no había. Había la posibilidad de entrar en telefonía celular, había inversión extranjera. Yo creo que ahora tenemos una inversión más constante y una inversión de más altos montos. Por ejemplo, en un año difícil como este, algunos apuestan a que podemos llegar a 11.000 millones de dólares, porque hasta el 18 de julio 5.300, el año pasado hubo 9.028, el antepasado 6.500, el de más atrás cuando entró la cervecera más de 10.000, y no va todo a petróleo e hidrocarburos, un 44% está yendo a otros sectores de la economía, lo que es bien importante. Y la tasa interna de inversión, antes en Colombia veníamos invirtiendo de cada 100 pesos que producíamos 12, 14, 15. En los últimos años estamos en 21, en 25, en 27 y medio. Este año, en el primer trimestre, a pesar de las dificultades de la economía, tuvimos 27 y medio. Entonces, a mí sí me preocupa mucho mantener esos dos presupuestos de la armonía social del país, porque si avanzamos en ellos, tenemos la posibilidad de superar la pobreza y de construir una sociedad con equidad en la distribución del ingreso. Señor presidente, no hay discusión de que eso está pasando, de que la seguridad democrática es un éxito, de que hemos avanzado muchísimo, de todo ese tema de inversión al que usted hace referencia, pero sobre todo de
de la esperanza que se ha despertado en Colombia en los últimos 6 años. Pero, presidente, están contando unas firmas y usted, pues veo que en esta entrevista tampoco va a resolver o va a contestar esa pregunta de si usted le interesa o no le interesa. Usted dice que no es bueno que las personas continúan, pero tampoco descarta esa posibilidad. Y no es un secreto tampoco que la mayoría de los colombianos, de acuerdo a lo que dicen las encuestas y a lo que van a confirmar esas firmas, lo quieren a usted otros 4 años en el gobierno. ¿Cuándo les va a resolver ese interrogante? Si no es hoy, ¿cuándo usted definitivamente piensa decir si acepta o no acepta esa investigación, esa invitación que está consignado en ese proceso de referendo? Julio, hombre, yo creo que he sido reiterativo en decir que no conviene que el presidente intente perpetuarse. Yo he sido reiterativo en eso. Ahora, lo que sí tengo que hacer, porque yo tengo deberes de responsabilidad política, es insistir en la necesidad de proyectar en el tiempo unas políticas, como es la política de seguridad democrática y la política de confianza inversionista, que crean la posibilidad de que la tercera política, aquella política de cohesión social avance. Porque es que todos los grupos políticos, todos los candidatos, todos los gobiernos hablan de política social, pero los resultados también han sido muy pobres. Entonces aquí estamos bregando a crear un marco de condiciones para que avance social. Julio, yo creo que lo que estoy diciendo lo he repetido tantas veces porque lo siento. No conviene en mi concepto que el presidente intente perpetuarse, pero sí es necesario proyectar en el largo plazo estas políticas. Pero, presidente, cuando usted dice no es conveniente que el presidente considere perpetuarse, ¿eso quiere decir que no le interesa que lo incluyan o que no le interesa su reelección o que la está considerando? Julio, mire, la verdad es que el presidente no puede ser un apático a los ciudadanos. El presidente no puede estar de espaldas a los ciudadanos, ni el presidente puede abandonar responsabilidades. Correcto. Yo aspiro a trabajar por la patria hasta el último día de mi existencia. Perfecto, pero una de las cosas que tengo previsto para cuando seas presidente es trabajar en la universidad y tratar de tener una universidad virtual a distancia, asequible a los colombianos de los estratos más populares, o trabajar con una liga de universidades. El hombre propone y Dios dispone, pero en mis propuestas está trabajar hasta el último día de mi existencia por la patria. Yo creo que ahí está la respuesta, presidente. Los intereses de los ciudadanos. Créeme que lo que te estoy diciendo es lo que siento. Yo no considero que convenga que el presidente se perpetúe, pero no podemos abandonar estas políticas. Ahora, se ha empezado a hablar, la semana pasada sacaron a la luz pública unas conversaciones mías privadas hablando de posibles candidatos, en reuniones privadas, y ahí mismo salieron a la luz pública. Y yo creo que, y hay que empezar, así como hay que hablar de política, yo creo que va siendo oportuno que vaya entrando en el comentario colectivo un conjunto de nombres de compatriotas muy competentes que podrían con toda la competencia y con todas las condiciones continuar esas políticas. La semana pasada, por segunda o por tercera vez, hablé en reuniones privadas del tema. Me cuidé mucho de que fueran reuniones privadas atendiendo preguntas de mis casuales interlocutores, y eso salió a la opinión pública. Dejemos que eso vaya haciendo carrera, Julio. De todas maneras, yo tengo mucha gratitud con la W porque me ha dado la oportunidad hoy de hablarle a los compatriotas de dos reformas de gran importancia, que son la reforma política y la reforma a la justicia. Pero, presidente, permítame recoger algo que usted acaba de decir que me parece muy importante, que al menos es una buena ilustración para millones de personas que lo escuchan y que lo quieren 4 años más. Usted no le va a dar la espalda a esa voluntad de millones de colombianos que le están pidiendo que siga 4 años, que está considerando que haya otros nombres, que usted piensa que no es conveniente que usted se perpetúe, pero que tampoco usted le va a dar la espalda a la voluntad de esos millones de colombianos que quieren que usted siga 4 años más. Esa podría ser la conclusión de lo que le acabamos de escuchar. Una manera de apoyarlos es, Julio, a todos esos compatriotas que están pensando en cosas que son buenas para el país, es hacer un gran esfuerzo para que los colombianos interioricen dos cosas. Primero, las políticas que deben proyectarse en el largo plazo.
y segundo, los nombres de las personas competentes cuya elegibilidad debe buscarse para que puedan proyectar esas políticas. Hay que pensar entonces en esas políticas y en las personas que las conduzcan y crear las condiciones para la elegibilidad de esas personas a través de hacer la pedagogía sobre la necesidad de continuar esas políticas. Continuidad dinámica, dialéctica, ¿qué quiere decir? Hombre, el gobierno tiene muchos errores en una sociedad, en un país que tiene complejidades como nuestra patria colombiana. El gobierno que llegue tiene que hacer ajustes, introducir enmiendas, pero lo importante es tener un norte, que son esas tres políticas: la seguridad democrática, la confianza inversionista y un resultado que es la construcción de cohesión social. El esfuerzo es tan grande que en el país se da una cosa que es importante que la analicen los politólogos. Lo digo, doctor Alberto, al oído suyo, el doctor Julio, de Félix, de Tatiana, de todos en la W y de los compatriotas que nos oyen. El país tiene hoy más controversia política que conflicto social. A pesar de las grandes dificultades sociales del país, yo creo que lo que se ha venido haciendo con la aclimatación de las tres políticas, avanzar en política social, que banca de oportunidades, que plena cobertura en salud, que avance en educación, que en el SENA, que en universidades, que familias en acción, que la acción integral acompañando la fuerza pública, lo que se ha venido haciendo en confianza inversionista y lo que se ha venido haciendo en seguridad democrática, hemos logrado que a pesar de que el país tiene un intensísimo debate político, el país tenga menos confrontación social proporcionalmente, no obstante todos los problemas sociales. Y lo digo ¿por qué? Porque vivo intensamente dialogando con mis compatriotas de todas las regiones. Presidente, como definitivamente usted no va a decir ni sí ni no, y eso va a ser el interrogante permanente, usted definitivamente deja la puerta abierta a la reelección o no, a las interpretaciones. Si es en el mundo de interpretaciones, pues va a quedar abierto a todo tipo de especulaciones. Sí le quiero preguntar por algo. Cuando uno lo escucha a usted defendiendo el tema de la reforma política y de la reforma a la justicia, no queda claro que le toca a usted porque el ministro del Interior sí que se quedó sin esa fuerza para hacerlo por sus problemas, y que le tocó asumir usted esa defensa de las reformas porque su ministro, lamentablemente por las circunstancias dadas, no tiene cómo defenderlas. A ver, Félix, pero déjame contestarte la primera pregunta. Félix, yo creo que sobre la primera pregunta hay alguna cosa clara. Te voy a decir tres. Primero, el presidente considera que no es bueno que el presidente intente perpetuarse. Segundo, tiene una gran preocupación para que se proyecten en el largo plazo las políticas de seguridad democrática, confianza inversionista y su resultado, cohesión social. Tercero, ha empezado una agitación constructiva sobre un abanico de compatriotas ilustres sobre quienes se pudiera buscar la elegibilidad política para avanzar en esas proyecciones. Yo creo, Félix, tú eres muy inteligente, yo creo que ahí tienes uno de los elementos importantes. Paso a tu segundo punto, el del ministro Fabio Valencia. Primero, Félix, desde hacía mucho rato se sabía que él iba a ser ministro. Eso se había dicho públicamente. Él venía trabajando primero él me había hecho mucha oposición en el pasado, incluso en la elección presidencial del 2002, ellos estuvieron con la doctora Noemí Sanín, pero muy activos en una oposición contra la candidatura que yo dirigía, que yo encarnaba. Segundo, el doctor Fabio Valencia hizo una magnífica embajada en Italia, lo había nombrado el presidente Pastrana, el gobierno nuestro lo confirmó. Tercero, hizo una magnífica dirección en la Alta Consejería Presidencial para la Competitividad, en un tema que podría haber sido ajeno a él, porque él había trabajado toda la vida en la política y allí entró en un tema que exigía un gran esfuerzo técnico y lo hizo muy bien y movilizó muy bien a todo el país tras ese tema. Cuarto, fue muy discreto, no obstante de que desde hace más de un año se sabía que iba a ser el ministro del Interior y no le creó el más mínimo problema al entonces ministro, el doctor Carlos Holguín. Y estos problemas de su hermano, que primero que preocupan es a mí, son unos problemas que, como nos han dicho, venían desde hace año y medio, desde hace 2 años,
y vienen a conocerse ahora, el gobierno mismo no los conocía, ahora que se nombra al doctor Fabio Valencia, ministro del Interior y de Justicia. Ahí dejo yo un interrogante. Ahora, algo importante, ¿no? El doctor Fabio Valencia tiene una trayectoria muy larga en la vida colombiana, todo el mundo lo conoce, él se podrá discrepar en una materia o en la otra, pero todo el mundo sabe que él ha sido un ciudadano honrado totalmente y ha participado activamente en la vida política. Por eso yo creo que hay que tener todo el respeto por la trayectoria política del doctor Fabio Valencia, que le da los méritos, las credenciales para poder ser ministro del Interior y de Justicia y avanzar en estos temas urgentes para el país como son la reforma política y la reforma a la justicia. Yo me quejo mucho de no haber sabido eso de la Fiscalía de Medellín, porque vea, Félix, le cuento esto y se lo voy a decir con sentimiento de padre de familia. A mí me duele mucho no haber podido terminar toda esta delincuencia. Yo creo ser el presidente que ha ido a Medellín a toda hora a decir públicamente, mire, aquí hay unos delincuentes en la oficina más llamada de Envigado, porque usted sabe que Envigado es una gran ciudad, muy bien habitada, y con unos nombres de unos bandidos se le ha hecho mucho daño. Por eso vamos a hacer un consejo comunitario allí para mostrarle al país todo lo bueno de Envigado. Yo he ido a Medellín muchas veces a decir, y aparece entre esos delincuentes fulano, y sutano, y perano, y he emprendido personal y directamente la persecución de esos delincuentes, para saber que me tenían reuniéndome en los consejos de seguridad con unos órganos competentes infiltrados por esa delincuencia. O sea que cuando hay un gobierno con toda la determinación enfrentando directamente a estos delincuentes, ese gobierno queda muy frustrado, se siente en alguna forma engañado de estar asistiendo a reuniones y de estar impartiendo instrucciones a personas que están involucradas con sectores de la delincuencia. El primero que se declara dolido por el tema tengo que ser yo, Félix. Presidente, el tema de Juan Fernando Cristo. Usted hizo unos comentarios que se conocieron también a través de la bancada de la coalición, y ayer el diario El Espectador, el senador Cristo inicialmente negó todos esos contactos con usted o ese ofrecimiento o que haya tenido acceso a algunos recursos. Basado en información judicial, El Espectador ayer cuenta cómo y de dónde sucedieron los hechos a los que usted dice él sabe de qué estamos hablando. Es que para ese año César Villegas recogió unos dineros y después él mismo le contó a las autoridades que esos dineros eran de los Rodríguez Orejuela, por lo cual pues hizo una negociación con la justicia para disminuir su pena. En esas transacciones participaron, según César Villegas, dos personas: José Guerra de la Espriella, quien estuvo en la cárcel por esos hechos, y Juan Fernando Cristo, quien fue exonerado por la Fiscalía. Cuando usted dice, él sabe de qué estamos hablando, ¿se refieren a esos 50 millones de pesos? Yo no sé cuánto era, Julio. Lo que yo tenía que decir sobre el tema lo dije. Eso está en la prensa de la época. Yo no me puedo retractar de lo dicho, pero creo que lo debo dejar ahí. Simplemente ahí está la conciencia de quién fueron los actores. Y España en el año 91 desde la Universidad de Harvard pude venir apenas pocos días al país porque tenía que cumplir unos compromisos académicos allí muy intensos. Fue en el año 91, la tuve que realizar muy apoyado en el teléfono, tenía que hacer intervención, discursos por teléfono desde allá, ¿cómo le parece? Y años después apareció ese problema que apareció en los medios de comunicación. A mí me mortificó muchísimo y lo que reclamo es esto, Julio. Yo creo que hay que ser cuidadoso para no entrar a decir que este gobierno no tiene autoridad moral para presentar reformas, porque este gobierno ha sido un gobierno muy comprometido con el rescate de la institucionalidad. Este gobierno no se ha aliado con criminales para combatir criminales. La justicia de este país estaba bastante rebasada por los criminales, como también la eficacia general del Estado, regiones controladas por paramilitares, por guerrilla, por ambos. Lo recordábamos en el departamento del Cesar el pasado sábado. Y este gobierno, con toda la honradez, seguramente con errores, somos de carne y hueso, ha venido adelantando ese rescate institucional. Por eso uno resiente cuando le dicen que no hay autoridad moral para presentar estas reformas. Presidente, pero si le hicieron ese ofrecimiento en ese momento, ¿por qué no lo denunció?
Y lo otro es que el señor Roberto Arenas Bonilla, que era la persona que, según entiendo, usted les dijo que manejaba los dineros de la campaña, dice que él no conoce al senador Cristo y que nunca supo de ese cheque. Y usted lo ha dicho, si alguien conoce de un delito, tiene que denunciar el delito. Presidente, ¿usted por qué no lo denunció en su momento? Hombre, Félix, yo vine a enterarme de eso cuando cuando los medios de comunicación lo sacaron como unos hechos que se estaban investigando, y yo creo que eso está en los periódicos, es del año 96, del año 97. Ahora en esa campaña había muchas personas y los medios de comunicación registraron de un dinero que entró a la campaña, y Julio acaba de referirse a unas personas. Yo lo hubiera sabido a tiempo, inmediatamente lo digo, Félix, mire, a mí me ocurrió esto. Y estos casos de la vida hay que repetirlos porque ilustran cuál ha sido la personalidad de uno. Primero, yo he hecho las campañas con mucha austeridad. Segundo, las he hecho con más trabajo y menos plata. Los votos a lo largo de mi carrera política han sido más resultado del trabajo que del dinero. La han manejado gente honorable. José Roberto Arango en Medellín, Luis Esteban Echavarría, Guillermo Gómez del Barco, el doctor Fabio Echeverri, un grupo en Bogotá, etcétera. Y me han ocurrido casos como este. Faltaban pocos días para la elección de la gobernación de Antioquia, una cosa muy empatada. El Partido Liberal tenía 3 candidatos. Mire, es bueno para la historia política, doctor Casas, recuerden esto. Yo fui cuando aspiré a la gobernación de Antioquia, acudí a la dirección liberal, era secretario el doctor Pedro Gómez Barrero. Acudí a inscribirme para cumplir con el mandato de la consulta popular. Y después no la dejaron hacer. Al parecer una componente ahí que no la hagan, que gana Álvaro, y nosotros no podemos elegir a Álvaro. Todo fue por componendas políticas, la eliminaron. Eso me volvió a mí un disidente irredimible al interior del liberalismo, a cuya base pertenezco. Y empezó la campaña en condiciones muy difíciles, tan difíciles que logré ganar por 4.700, 4.800 votos. Y faltando pocos días para la elección llegó un cheque grande, creo que era de 30 millones. Y me dijeron los doctores Luis Esteban Echavarría y Guillermo Gómez del Barco, este cheque es muy grande en proporción a lo que vale toda la campaña, pero tenemos alguna duda. Y les dije, hombre, apliquen lo de Santa Teresa, en la duda abstente. Es preferible perder las elecciones que ganarlas con plata mala vida. Eso sí les advertí, ese cheque no lo consignan, no lo gastan. Lo devuelven, pero lo devuelven el sábado por la noche antes de elecciones, porque si lo devuelven desde ya, corremos el riesgo de que se lo den a alguna contraparte y con eso me ganen. Y ahí están los actores vivos, el doctor Guillermo Gómez del Barco y el doctor Luis Esteban Echavarría. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.